Bien, después de un buen rato que no estoy por aquí, he vuelto y creo que es muy divertido comentarles que obviamente la agenda se la quedó la luna. Quedan 2 días para la luna llena y la luna llena va a anunciar el viaje de los Pegasos. Es una historia que me entretiene muchísimo. Hoy precisamente habla Hipólito y Quirón. Ellos recuerdan parte de su experiencia, lo que les da un nombre en la historia. La relación que existe entre Hipólito y Quirón es de maestro-alumno. Y finalmente, en cierto momento, Hipólito se está convirtiendo en un poderoso maestro también, el maestro de los Pegasos. ¿Qué están aprendiendo ellos? Dirán, oye, ¿fueron a alguna academia? ¿Están instruyéndose en artes misteriosas? No, ellos están aprendiendo de la naturaleza, todos los secretos de la naturaleza, lo que los animales en su comportamiento, en su hábitat, descubren para poderse defender, es parte del conocimiento que ellos están recibiendo. La forma como un volcán puede hacer erupción y no ser comprendido por nadie más que por las fuerzas interiores del planeta, también forma parte del aprendizaje que ellos están teniendo. Creo que uno de los más interesantes fue la visita que le hacen a la abeja. La abeja les muestra que su vida es limitada, su vida depende del clima, depende del trato que le den los vendavales y los torrenciales al lugar del cual ella se nutre, ella y sus hermanas. Y les da una explicación impresionante porque ¿qué sucede cuando todo se derrumba? La mayoría de la gente se deprime y deja de actuar. ¿Qué hace una abeja? Ellas tienen un instinto. El instinto les dice, tu labor debe continuar, pese a todo y ante cualquier circunstancia. Y tal vez por eso cuando muchas personas se dirigen a a alguna actividad humana en la cual ellos pueden desarrollar sus virtudes de enjambre, es donde se sienten más útiles y más entregados a una labor, cuando el enjambre los llama. En este sentido, sí podemos decir, oye, ¿y qué pasa, no? La reina es ahí la reina es la más sacrificada, es la que tiene que atender a todos. Aparentemente en la vida de la monarquía es diferente. La reina es la que recibe los honores y los privilegios, pero internamente, o sea, la persona que lleva la potestad del poder también lleva la potestad de la gran responsabilidad. Y eso se nota en un enjambre de abejas, por si ustedes no lo habían notado o no habían reparado en ello. Hay diversidad de enseñanzas y situaciones que para los humanos tal vez no ameriten un aprendizaje, porque lo vemos como algo dado, algo que existe ya, algo que no puede ser de otra manera y que sin embargo está limitado en darnos una enseñanza. Sin embargo, al contemplarlo desde la mirada mágica de los Pegasus, podemos notar que ellos van a entender perfectamente que no todos van a comprender, que no todos se van a interesar, que habrá muy poca gente que diga, a ver, déjame observar la profundidad del mensaje, si es que la hay, o deja quedarme en la piel eh, de este lago tranquilo donde una voz evoca una serie de personajes, a ver qué descubro. Habrá quien diga, ah, por lo general esto lo hacen los que se dedican a las fábulas, ¿sí? Y recordamos a Esopo. ¿A quién más recordamos? No lo sé. No sé realmente el más famoso, el más socorrido y el más concurrido por todos ha sido él, pero creo que es una herramienta literaria muy poderosa que nos puede ayudar a entender la filosofía de lo que somos como humanidad, integrándonos al universo, integrándonos como seres vivos en un planeta al que llegamos solos y del cual nos vamos solos. Y que la integración que podamos lograr en los grupos, en la convivencia con los humanos, nos va a enseñar muchísimo de cómo hacerlo y de cómo no hacerlo.
Es el mensaje que les quería transmitir el día de hoy y claro, les invito a que el martes y el miércoles, pues, me acompañen para recibir las conclusiones de El relato de los centauros y Pegasos. Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Les invito a seguirme en Letras Creativas y desde luego les invito a que me acompañen con algún comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.